¿Cuál debe ser nuestra actitud? Una actitud bíblica, una actitud balanceada para con el pueblo de Israel. En este tema de la nación judía o del pueblo de Israel, muchas veces dentro de la iglesia cristiana hay un poco de confusión. Podríamos tomar algunas posturas que no son bíblicas, no son saludables y hasta son extremas. Así que, ¿cuál debe ser la actitud de todo cristiano para con el pueblo de Israel? Bueno, el pueblo de Israel en el antiguo pacto ha sido llamado el pueblo de Dios. Ciertamente Dios los escogió para que fueran un pueblo especial entre toda la tierra. Cuando el Señor llamó a Abraham, le dijo que serían benditas en su simiente todas las familias de la tierra. Y así ha sido, ¿verdad? La simiente de Abraham es nuestro Señor Jesucristo. Es un descendiente de Abraham, es un descendiente del rey David. Según la carne, el Señor Jesucristo viene del pueblo judío. Se le llama el león de la tribu de Judá. Así que tenemos a nuestro Señor Jesús y en Él somos benditas todas las familias de la tierra. Es decir, no solo una etnia o una raza, por decirlo así, sino todas las personas gentiles, judías, griegas. El apóstol Pablo dice que ya no hay diferencia delante de Dios, no hay varón ni mujer, esclavo ni libre, judío o gentil, todos somos uno en Jesús. Así que el pueblo judío ha sido de gran bendición para todas las naciones de la tierra. Para empezar, Dios los usó para darnos las escrituras. Gracias a estos hombres inspirados por Dios, descendientes del pueblo de Israel, tenemos lo que hoy llamamos la Biblia, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, con muy pocas excepciones. Por ejemplo, se habla del doctor Lucas, que escribió Lucas y Hechos, que aparentemente no era judío, pero todos los demás han sido de descendencia israelita. Dios nos dio la Biblia, nos ha dado las promesas. Nuestro Señor Jesucristo, según la carne, es del linaje de David. A través del pueblo judío también tenemos la ley de Moisés, los 10 mandamientos que han servido de base para todos los sistemas legales de todas las naciones. Así que hay gran bendición que Dios ha dado a través de su pueblo Israel. Pero es importante en primer lugar recordar que hoy, bajo el nuevo pacto, el verdadero pueblo de Dios son todos los creyentes en Cristo Jesús. Muchas personas no han comprendido esta parte y creen que el judío, por el hecho de ser de descendencia judía o por tener una etnia israelita físicamente, según la carne, según su apellido, según su familia, esa persona ya es salva. Pero la Biblia es clara y dice que en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El pueblo judío tenía la promesa de un Mesías que había de venir. Y si ellos no han creído en ese Mesías, debemos de orar por su salvación. Dice el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice Jesús, nadie viene al Padre sino por mí. Claramente, en esos dos versículos que hemos mencionado no hay excepciones. Toda persona, sea judía o sea gentil, que quiere decir no judía, tiene que entrar por la puerta que es nuestro Señor Jesucristo. Así que en el nuevo pacto, el pueblo de Dios son todos los que creen en Jesús, judíos o gentiles. ¿Significa esto que Dios ha desechado al pueblo de Israel? No es así. Romanos capítulo 11 comienza diciendo, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Y luego dice el versículo 2, no ha desechado Dios a su pueblo al cual desde antes conoció. Y ahí sigue explicando el apóstol Pablo que así como en los tiempos de Elías había un remanente que no había doblado rodillas ante Baal, aún en este tiempo ha quedado un remanente de israelitas escogidos por gracia. ¿Qué nos dice esto? Que no todos los israelitas de carne o de sangre van a llegar a ser salvos. Muchos de ellos van a permanecer en su incredulidad. Y cualquier persona, ya sea judía o gentil, que permanezca en su incredulidad, no recibirá la salvación, tristemente. Sin embargo, tenemos promesa fiel de parte de Dios que hay un remanente de judíos escogidos por gracia que van a creer en Jesús como el Mesías. Ellos le llaman Yeshua HaMashiach, ¿verdad? Jesús el Mesías. Y ellos van a ser salvos por la gracia de Dios. Así que a nosotros nos toca seguir orando. Esa es una actitud sana para con el pueblo de Dios. Es seguir orando porque ellos vengan a la salvación, que les sea quitado el velo y que ellos puedan ser salvos en Cristo Jesús. Romanos capítulo 11 nos dice a los cristianos que somos gentiles, es decir, los que no somos de descendencia judía, que tenemos que tener humildad y gratitud para con el pueblo de Israel. Hay una actitud que no es sana para nada en el mundo que se llama el antisemitismo. Usted sabe que los judíos
descienden de uno de los 3 hijos de Noé llamado Sem. Noé tuvo a Sem, a Cam y a Jafet. Entonces, de Sem desciende Abraham y el pueblo judío. Por eso se le llama que son de origen semita, ¿verdad? Y entonces, ser un antisemita es una persona que dice: ¡qué barbaridad! Es el pueblo israelita. Ellos mataron al Señor Jesús, y acusarlos de esa manera, ¿verdad? Y sentir en su corazón alguna especie de resentimiento o de odio contra el pueblo judío, eso es un antisemitismo. Eso no es correcto y eso no es bíblico, porque tenemos que estar agradecidos con el Señor, porque el pueblo de Israel ha sido un instrumento para bendición de las naciones y de la humanidad. Dios los ha bendecido y ellos han compartido esa bendición. Sin embargo, tenemos que orar por la salvación de ellos, porque necesitan venir a la fe en Jesucristo. Acuérdense que el verdadero Israel de Dios es Cristo Jesús y todos los creyentes en el Señor. Sin embargo, estaría mal tener un antisemitismo o sentirnos orgullosos y soberbios porque nosotros sí hemos creído y ellos no. Ahí en Romanos 11 se nos da esa metáfora de un olivo, ¿verdad? Y dice que el pueblo judío incrédulo son como esas ramas que han sido desgajadas del olivo. Y nosotros, dice, éramos otra clase de olivo, éramos olivo silvestre, y por gracia de Dios hemos sido injertadas. Ahora dice que no nos volvamos orgullosos y que no nos ensoberbezcamos, porque entonces nosotros éramos arrancados. Y dice, y además, esas ramas desgajadas, si no permanecen en incredulidad, volverán a ser injertadas. ¿Qué nos toca entonces? Número 1, démosle gracias al Señor por nuestra salvación. Es por gracia que estamos aquí. Usted y yo fuéramos duros de corazón. Usted y yo, los creyentes, fuéramos todavía incrédulos si no fuera que la gracia de Dios operó en nosotros, dándonos un nuevo corazón, soplando vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. El Señor nos reconcilió, nos dio la paz con Él por medio del Señor Jesucristo. Y ahora con humildad y gratitud podemos alabar a Dios y agradecerlo y glorificarlo por habernos dado salvación. Debemos de orar todos los días por la salvación del pueblo de Israel. Otro error sería tomar lado en el conflicto de Israel actual en el Medio Oriente. Usted sabe que a partir de 1948 se volvió a fundar el Estado de Israel actual. Sin embargo, estamos hablando de un Estado inconverso, ¿verdad? Ellos no creen en el Señor. Entonces, bajo el entendido que en el antiguo pacto ellos eran llamados el pueblo de Dios, pero en el nuevo pacto el pueblo de Dios son todos los creyentes en Cristo, ¿verdad? Hay creyentes que se confunden en eso, y porque ese país se llama Israel, automáticamente toman lado en el conflicto armado ahí en el Medio Oriente. Empiezan a celebrar que Israel aplaste a sus enemigos, ¿verdad? O por otro lado hay personas que pueden estar en contra de Israel, celebrar cuando los atacan a los israelitas, ¿verdad? Pero el cristiano no está llamado a tomar lado en ese conflicto. Nuestra guerra es espiritual. Nuestro llamado es a predicar el evangelio a toda criatura, predicar el evangelio a árabes, predicar el evangelio a israelitas, orar por la salvación. Y nuestra lucha, dice Pablo, no es contra carne y sangre, sino contra principados. Nuestra guerra es espiritual, contra Satanás, contra el mundo, contra la carne, y nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Nuestra arma principal es la armadura de Dios y el evangelio de Cristo, la palabra de Dios. Así que tenemos que pedirle al Señor por una salida diplomática, una salida justa, una salida pacífica a ese conflicto. No estamos bajo el Antiguo Testamento, y ahí está el error de muchas personas. Otros abogan porque esa tierra le pertenece a Israel, porque el Señor se la dio. Pero no hemos entendido que en realidad la promesa es nuevos cielos y nueva tierra para todos los creyentes en Cristo. Bajo el nuevo pacto, a Abraham y a su descendencia, los creyentes, les ha sido prometida la tierra entera. Vamos a ser herederos de nuevos cielos y nueva tierra. ¿De qué sirve que el pueblo de Israel se quede con una tierra allá en el Medio Oriente si este mundo va a ser destruido al final por el juicio de Dios? Y vamos a tener nuevos cielos y nueva tierra, y vamos a reinar con Cristo los creyentes. Así que también ese sería un error. Por un lado, el extremo del antisemitismo, y por otro lado, el extremo de tomar lado en el conflicto geopolítico de la nación de Israel. Debemos de comprender este misterio. Ahí Pablo termina Romanos 11 diciendo: inescrutables son los caminos y las maravillas de Dios. Qué profunda es la riqueza de su sabiduría, termina Pablo diciendo, porque quiere que entendamos un misterio. El Señor permitió ese endurecimiento del pueblo judío para que al crucificar a Jesús, todos los gentiles pudiéramos ser salvos.
Ahora dice el Señor ahí, mire este misterio, qué profundo y qué precioso, ¿verdad? El Señor endurece el corazón de los judíos. Gracias a eso los gentiles entramos en la salvación, pero hay una promesa que al final el Señor va a quitar el velo y van a creer los judíos en el Señor Jesús y se van a arrepentir. Fíjense que hay una historia en la Biblia que nos habla más o menos de esto a manera de símbolo, que es la historia de José. José es como ese Jesús amado por su padre, odiado por sus hermanos, fue vendido, ¿verdad? Lo creían muerto y al final resulta que él fue el pan de vida para todas las naciones de la tierra y al final él se le revela a sus hermanos y los salva a ellos también. Imagínense ahora la comparación con Jesús, ¿verdad? Va a haber un momento que así como José se le reveló a los hermanos, va a haber un momento que Jesús se le va a revelar al pueblo judío, lo van a reconocer, van a creer en él y van a ser salvos. Y dice la Biblia que si su pecado fue bendición para la humanidad, ¿cuánto más va a ser bendición su salvación? Por eso nos conviene orar por el pueblo judío. Darle gracias a Dios con humildad, con gratitud y pedirle que los traiga a la salvación. Que así como nos salvó a nosotros por gracia, así tenga misericordia de ese pueblo escogido bajo el antiguo pacto. Para que hoy en el nuevo pacto, judíos y gentiles seamos un solo pueblo en Jesús.